Bienvenida o bienvenido a esta nueva inmersión. Hoy ponemos sobre la mesa un texto teológico que nos han hecho llegar. Se titula El pan de este día, por Josué Formando Cristos. Es un escrito, bastante denso, que va directo a una cuestión clave. ¿Cuál es la posición real o cuál debería ser de los líderes, de los siervos de Dios, frente a la figura central de Jesucristo? Exacto. Una reflexión necesaria, diría yo. La fuente es este documento de Josué que se apoya mucho en la Biblia, sobre todo en Primera de Corintios, para construir su argumento. Nuestra tarea hoy es, desmenuzar un poco esas ideas clave. ¿Qué nos dice sobre el liderazgo, sobre el crecimiento espiritual? Y, muy importante, ¿cuál es el objetivo último de la labor cristiana según lo ve él? Prepárense porque algunas ideas pueden ser chocantes o al menos poco habituales hoy día. Muy bien, pues entremos en materia. Josué arranca fuerte, ¿no? Cuestionando el papel de figuras como Pablo, Apolos, figuras centrales. Sí, no les quita importancia, ojo, pero sí redefine su lugar. ¿Y cómo lo hace? Pues va directo al texto bíblico. Cita 1 Corintios 3.5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores. Servidores, esa es la palabra clave. Efectivamente. La usa para recalcar que incluso los más grandes, los más influyentes, son solo eso. Instrumentos, canales. No son ni el origen ni el fin. Es un punto de partida. Radical en cierto modo. Y lo fundamenta muy bien. No es solo decir, hay que ser humildes. Va más allá. Conecta ese ser servidor con la condición de la que, según esta teología, todos hemos sido rescatados. Ah, claro. Cita Efesios, ¿verdad? Lo de estar muertos en delitos y pecados. Eso es. Una condición de incapacidad total. Y para reforzarlo usa una imagen todavía más dura, de Ezequiel 16. La del niño recién nacido, arrojado, ¿no? Con menosprecio. Es fuerte. Muy fuerte. Pero Josué la usa para decir, si todos partimos de ahí, de esa muerte, de ese menosprecio, rescatados solo por gracia, ¿qué base hay para creerse algo? Para la autoexaltación. Ninguna. Entiendo. Entonces, la humildad no es una virtud opcional, es como el único punto de partida lógico. Exacto. Es reconocer la realidad de nuestra posición ante Dios. Y de ahí saca una conclusión muy práctica sobre a quién admirar, a quién dar la gloria. Claro. Lo dice claramente, ¿no? Mi pastor, mi líder, pueden ser grandes hombres, pero como yo, somos servidores. Justo. Servidores del que merece ser admirado y adorado. La admiración, la gloria, todo eso para Cristo. Los líderes son herramientas, valiosas quizás, pero herramientas al fin y al cabo. Esa desmonta de raíz cualquier culto a la personalidad, Coloca al líder al servicio de otro, no en el centro. Totalmente. De hecho, Josué parece ver ese personalismo como una distorsión teológica grave. Una contradicción. Si eres servidor rescatado, buscar tu propia gloria no tiene sentido. Y esa idea de ser solo instrumentos nos lleva al siguiente punto, ¿no? Si ellos no son la fuente, ¿quién hace crecer la fe? Exacto. Si Pablo y Apolos son solo servidores, no son ellos los que producen el crecimiento. Y aquí Josué usa esa analogía tan potente del campo de cultivo. La iglesia como labranza de Dios. Sí. Vuelve a citar a Pablo. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y luego remata. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. También menciona el Salmo 100, creo. Él nos hizo, no nosotros mismos. ¿Correcto? Refuerza la idea. Los creyentes no son hierbas silvestres. Son un cultivo intencional de Dios. Él es quien cuida, quien hace crecer. Es una idea, muy potente. Porque implica que el crecimiento espiritual no depende tanto del carisma del líder o de sus técnicas, sino de Dios. Depende fundamentalmente de Dios. El líder es un instrumento. Josué insiste, aunque Dios use a personas espectacularmente, siguen siendo solo instrumentos, no la causa, el medio. Vale, entiendo el rol. Pero, ¿cómo conecta esto, Josué, con las tensiones en las iglesias? Menciona algo de eso. Ah, sí. Argumenta que si esto se entendiera de verdad, o sea, que solo Dios da el crecimiento, se acabarían las disputas necias, las envidias, los celos amargos. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica? Porque muchas de esas tensiones vienen de compararse, ¿no? De competir,
de buscar reconocimiento por los resultados. Pero si los resultados reales vienen de Dios, ¿a quién honras? A Dios, claro. Pues eso, los jardineros pasan a segundo plano. La competencia pierde su razón de ser. Nadie puede llevarse el mérito del crecimiento real. O sea que una buena teología sobre esto tiene efectos prácticos directos en cómo nos relacionamos en la comunidad. No es solo teoría. Exacto. Es una verdad que debería cambiar la dinámica. Ahora, el propio texto de Joasu reconoce que aquí hay una tensión. Introduce el tema de la recompensa. Sí, eso. Cita Corintios otra vez. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y ahí Josué lanza una advertencia, ¿verdad? Dice que eso a veces nos hace competir. Competir a querer destacar sobre otros. Justo. Y lo compara con algo bastante feo del Antiguo Testamento. Con los príncipes de Isaías, ¿no? Que aman el soborno y van tras las recompensas. La comparación es dura. Mucho. Sugiere que buscar la recompensa como motor principal es casi una forma de corrupción espiritual. Por eso insiste en distinguir entre lo que somos y lo que hacemos. ¿Y cuál es esa distinción clave para él? Lo que somos es lo fundamental. Colaboradores de Dios. Ojo a la preposición, no con Dios como iguales, y mucho menos Dios colaborando con nosotros. Ah, claro. No es Dios ayudándonos en nuestros proyectos, sino nosotros participando en su obra. Es un cambio de perspectiva total, y advierte contra esa tentación de apropiarse del rebaño, de buscar el beneficio propio, sea dinero, influencia, reputación, en lugar de buscar solo agradar a Dios. Pero, a ver, ¿cómo encaja entonces la promesa de recompensa que menciona Pablo? Si la motivación no debe ser esa. Josué lo aclara. No da una fórmula exacta, pero su argumento apunta a que la recompensa no puede ser el motor. Sería una consecuencia de la fidelidad, un regalo de la gracia, no un salario ganado que justifique competir. La motivación pura, según él, viene del agradecimiento por ser rescatado y del deseo de agradar a Dios, no de la ambición. Es un equilibrio. Complicado, sin duda. Sí, un equilibrio que exige mirarse mucho por dentro, ¿no? Vale, hemos visto humildad, Dios como fuente de crecimiento, motivación, y Josué añade otra imagen. Pasa del campo al edificio. Correcto, de la labranza de Dios al edificio de Dios. Son metáforas que se complementan. Si como labranza la cuestión era qué semilla se siembra y quién riega, como edificio es sobre qué fundamento construyes y con qué materiales. Y aquí la responsabilidad del constructor, del líder, parece enorme. Cita a Pablo diciendo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Ajá, y la advertencia clave, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Eso resuena mucho en el texto de Josué. Suena muy serio, sí. Y lo es. Josué se lo toma muy en serio. Primero, el fundamento. Aunque no lo cite justo ahí, el contexto de Corintios es claro. El único fundamento es Jesucristo. Vale. Y Josué parece conectar esto con la idea del grano de trigo que muere para dar fruto. O sea que el fundamento de Cristo se establece de verdad muriendo al yo, renunciando a lo propio. Temas que ya ha tocado. Entiendo. No es solo creer en Cristo, es vivir esa realidad de negación de uno mismo. Eso parece sugerir. Y sobre ese único fundamento viene la advertencia. Mire cómo sobreedifica. No vale cualquier cosa. Aquí advierte contra ser constructores corruptos, ¿no? O usar materiales malos, incluso habla de repeticiones innecesarias. ¿A qué se refiere con eso? Pues podemos inferir que los materiales buenos son enseñanzas, prácticas, ejemplos de vida que realmente construyen sobre Cristo, que ayudan a formar a Cristo en la persona, que es su objetivo final. ¿Y los malos? Pues todo lo que, aunque parezca religioso, en realidad construye otra cosa. Dependencia del líder, orgullo, legalismo, una fachada externa sin cambio real. Cualquier cosa que no sea la vida de Cristo creciendo en la persona. Ya. La calidad de lo construido depende de la fidelidad al plano original, que es Cristo. Exacto. Por eso Josué cierra esta parte diciendo que hay que pensar más en los deberes que en los derechos. Es una llamada a la responsabilidad. El constructor no es el dueño, es un administrador ante Dios. Y si construye mal, afecta a la vida espiritual de la gente. La imagen del edificio subraya mucho el impacto a largo plazo del liderazgo, ¿verdad? No es algo pasajero. Y todo esto, la humildad, el crecimiento que viene de Dios, la motivación correcta, construir bien, ¿a dónde nos lleva? ¿Cuál es la meta final que da título al escrito? Pues llegamos al núcleo,
al formando Cristos. Josué lanza la pregunta clave. ¿Qué pretendemos formar? Y su respuesta es, bueno, totalmente centrada en Cristo. ¿Y cuál es? Dila. Es directa. Cada cristiano debe ser una réplica de Cristo, no deben ser réplicas nuestras. El objetivo final de todo ministerio, de toda enseñanza, de todo discipulado, no es crear clones del líder, es que la persona llegue a reflejar a Cristo. Eso es un cambio de paradigma enorme respecto a cómo se entiende a veces el liderazgo, ¿no? Centrado en la figura del líder, en la lealtad a él. Totalmente. Josué dice que el éxito de un líder no se mide por cuántos le siguen a él, sino por cuántos se parecen sus seguidores a Cristo. ¡Wow! Y para remarcar lo difícil que es esto, cita Gálatas. Sí, Gálatas 4:19. Pablo diciendo, «Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros». Dolores de parto. Es una imagen muy, muy intensa. ¿Qué nos dice eso sobre formar a Cristo? Pues, varias cosas. Primero, que no es algo rápido ni superficial. Es un proceso interno, orgánico. Segundo, que suele ser doloroso, para la persona y para quien acompaña. Implica, bueno, morir al ego, cambiar patrones, no es fácil. Ya. Y tercero, que requiere un compromiso profundo, amoroso, del que acompaña, como el de una madre. No es una gestión, es una labor vital. Y la meta no es solo que la gente se porte bien por fuera, no. Es algo más profundo. Sí. El texto habla de alcanzar su estatura y medida hasta alcanzar su plenitud, madurez espiritual, reflejar el carácter de Cristo, vivir como Él, una transformación total. Y Josué no le quita hierro al asunto. Termina con una advertencia final muy seria. ¿Cuál? Dice que, si esta meta final, que Cristo se forme en la gente, no se logra, todo será vano. Y aún estaríamos en nuestros pecados. Vaya, o sea que toda la actividad religiosa, plantar, regar, construir, si no resulta en gente que refleja a Cristo, es inútil. Según Joshua, sí. ¿No ha cumplido su propósito redentor? El listón está altísimo. Uf, es una conclusión exigente. Pone toda la labor cristiana bajo una luz muy particular. Entonces, si intentamos resumir, sacar las ideas clave de este análisis de Joshua, ¿con qué nos quedamos? Pues mira, nos quedamos con varias ideas fuertes. Primero, esa llamada la humildad radical, ¿no? Basada en ser servidores rescatados. Sí, no una falsa modestia. Exacto. Segundo, la convicción de que solo Dios da el crecimiento real, lo que debería quitar presión y desactivar la competencia. Vale. Tercero, la advertencia sobre vigilar las motivaciones. Servir fielmente, no buscar recompensas o reconocimiento. También la responsabilidad de edificar bien, con los materiales correctos, sobre el único fundamento, Cristo vivido. Eso es. Y como colofón, la meta suprema. No hacer copias nuestras, sino participar en ese proceso, a veces como de parto, para que Cristo se forme en cada persona, que lleguen a su madurez, a su plenitud. Un enfoque totalmente cristocéntrico y transformador. Sin duda. Y este enfoque, como decías, choca un poco con algunas tendencias que vemos, lo cual nos deja una pregunta interesante para seguir pensando, ¿verdad? Desde luego. Si nos tomamos en serio lo que dice Josué sobre edificar bien, sobre usar los materiales correctos que de verdad forman a Cristo, la pregunta es inevitable. Hoy día, con tantísima información, tantos modelos, tantas espiritualidades, ¿cómo discernimos? Claro, ¿cómo sabemos qué enseñanzas, qué prácticas, qué énfasis son de verdad los materiales sólidos que construyen sobre Cristo y forman su carácter? ¿Y cómo los distinguimos de otros materiales, quizá muy populares, muy atractivos, pero que en realidad construyen pues estructuras humanas, dependencias o simplemente nos mantienen ocupados sin cambiarnos por dentro a imagen de Cristo? Esa es la gran pregunta, ¿eh? Esa es la cuestión. Josué nos da el principio, buscar formar a Cristo, pero discernir los materiales correctos en la práctica, en medio de todo el ruido, es un desafío constante. ¿Algo para darle vueltas, para reflexionar mucho más allá de esta conversación?